Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube. Te saluda Hernán Neto desde Ica, Perú. El Papa Francisco ha dado algunas conferencias, algunas entrevistas hace poco y trata sobre los terremotos que han pasado en México. Y de acá mis saludos y mi solidaridad con mis hermanos de México. Y yo no soy mexicano, soy peruano. Mi canal lo ven muchos mexicanos y les doy las gracias por eso. Y va mi solidaridad y mi abrazo y digo hermanos porque todos los de nuestra especie humana somos hermanos. El Papa ha dicho por qué el diablo castiga a México. Y eso es un poquito tirado de los pelos, diría yo, porque Dios es amor. Dios no castigaría a sus hijos predilectos, que somos nosotros. Y el Papa dice que en el marco de la serie de terremotos que ha azotado a México recientemente, esta información se ha vuelto pues viral en todo el mundo, dice el diario Observador, en la que el Papa Francisco explica por qué el diablo castiga a México. ¿Por qué el diablo castiga a México? La entrevista fue grabada hace varios meses, pero el fragmento ha cobrado más vigencia últimamente debido al terremoto que todos sabemos que ha pasado de 7.1 el pasado 19 de septiembre, que sacudió la parte central del país latinoamericano, cobrándose algo ya de 500 muertes. Pero de acuerdo al comentario del sumo pontífice, México dice que es víctima, miren lo que dice, que es víctima de la catástrofe debido a que tiene la Virgen de Guadalupe. Y el Papa dice lo siguiente: yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca, porque el diablo no le perdona a México que ella, o sea la Virgen de Guadalupe, haya mostrado ahí a su hijo. El Papa también continúa y dice que es una interpretación suya, o sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Usted va a encontrar mexicanos, católicos, no católicos, ateos, pero dice el Papa que todos son guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí, y yo creo que el diablo le pasó la boleta a México, o sea, la factura, la boleta histórica a México, y por eso están sucediendo todas estas cosas, agregó el Papa Francisco en el fragmento divulgado por el diario El Observador en Facebook. Bueno, esto yo lo conceptúo de una forma muy pasajera, ¿no? Lo que acaba de decir, porque no tiene ningún fundamento. En primer lugar, el Papa dice que castigó a México, le faltó la factura porque la Virgen de Guadalupe puso a su hijo, lo presentó al hijo y bueno. En primer lugar, a mi humilde apreciación, el Papa está hablando de ídolos, de idolatría, cuando debe ser un solo Dios, monoteísta, no politeísta. Está hablando de ídolos que no lo contempla la Biblia, y que por ese ídolo de la Virgen de Guadalupe, o esa imagen, porque los ídolos y las imágenes pues son en palo, madera, yeso, telas, paredes, ¿no? que le atribuyen milagros, ¿no? Que bueno, para mí, yo ya lo he confesado que yo soy agnóstico, yo no creo en esas cosas, porque yo puedo agarrar un palo, lo pinto, y de repente me curó de mi cojera, o me sané un poco de mi cojera, ya yo le atribuyo a ese palo pintado que me hizo el milagro, ¿no? Y no sabemos que nosotros inconscientemente estamos generando una energía
interna para liberar nuestro guerrero interno y curar nuestros males, o a veces el mismo organismo con el tiempo, por el sistema inmune que tenemos, va curando ciertas cosas y a la final salimos curados y decimos que es un milagro. Pero el Papa está orientando en la idolatría, ¿no?, de las imágenes. Y las imágenes no tienen ningún poder. Si usted lee la Biblia, en la Biblia dice bien claro que los ídolos son, manos tienen, no pueden tocarte, pies tienen y no pueden caminar, ojos tienen y no pueden oír, boca tienen y no pueden hablar, oídos tienen y no te pueden escuchar, andan en andas cargadas de oro y plata. Y eso es lo que pasa hasta ahora. El pueblo en realidad, en la gran parte del mundo, es idólatra. Y dejaron atrás lo que dice la verdadera escritura, ¿no?, para los creyentes en las escrituras, ¿no?, porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento, solamente creen en el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Bueno, entonces el Papa está explicando que Dios castiga a México con estos terremotos. Y no puede ser, pues, porque Dios no es así. Y como les decía, pues Dios no va a castigar, ¿no? No va a castigar a un pueblo, bueno, que es idólatra, como la mayoría de pueblos latinoamericanos. Yo respeto sus creencias, por si acaso, pero no las comparto. Y además el Papa parece que no ha leído mucho, ¿no? O sus consejeros no le dicen que los terremotos se producen no por el castigo de Dios, sino que se producen por los movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Sobre todo la placa de Nazca, la placa que viene del Pacífico, y hay otras fallas de San Andrés, y todo eso se va juntando y va moviendo las placas y va generando una gran energía cuando se superponen unas contra otras. Y cuando va entrando poco a poco se producen terremotos de baja magnitud, pero cuando esa placa entra de un porrazo, provoca una onda sísmica tremenda y salen los terremotos de 7 o 8, ¿no?, que ha habido a través del tiempo y la historia. O sea que no es que Dios mande castigar a México, por favor, señor Papa, pues yo no le voy a decir Santo Padre tampoco, ¿no?, porque nadie tiene la autoridad para nombrar aquí en la tierra a una persona y decirle que es santo. Esa es otra cosa. O sea, estoy analizando más o menos lo que él dice, ¿no? Y más o menos cómo lo podemos comparar con la Biblia. Yo no puedo decir santo a alguien porque yo no tengo la autoridad, así sea el obispo más pintado de la tierra, el más puro de la tierra. No tiene la autoridad para nombrar a una persona santa, por favor. Y el Papa se equivoca con México, que dice que lo ha castigado por eso. Y son las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza que han estado hace cientos de millones de años, desde las primeras extinciones de la Tierra, porque estamos en la sexta extinción. La primera fue hace 450 millones de años, la segunda hace 350, la otra fue hace 250 y así sucesivamente, y la última fue hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios y otras especies. Entonces, no le vamos a echar la culpa a Dios tampoco, pues, porque antes los continentes se estaban acomodando, los volcanes estaban erupcionando, y eso no va a ser culpa de Dios, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo que uno enfoca con estas noticias, porque para mí el Papa no tiene conocimiento absoluto. Esta es una fuerza de naturaleza. Entonces los tifones, los huracanes, todo lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros lugares, también Dios está castigando. Dios no castiga. Si lo vemos desde el punto de vista católico, cristiano, apostólico, romano, Dios no castiga a sus hijos predilectos. Lo que yo sí podría mencionar, que he leído mucho y de lo cual yo he estudiado muchos años, se dice, los maestros dicen que los grandes terremotos y las grandes desgracias se dan por el karma de las personas.
Entonces, ese karma colectivo que existe genera una energía negativa que atrae una fuerza que puede desembocar en un desemboque del río, en un terremoto, en un temblor, en un huracán. Por decir, todos tenemos un karma y un dharma. El karma es lo malo y el dharma es las buenas acciones, ¿no?, que podamos hacer. Vamos a pintarlo, vamos a poner ese adjetivo de bueno y malo, porque si tú estudias la filosofía Zen, en el Zen dice que no hay bueno ni malo, sino las cosas son como son. Pero para que se entienda mejor, vamos a poner bueno y malo. Entonces, todos tenemos un karma. Yo tengo un karma, mi esposa tiene un karma, mis hijos tienen un karma y un dharma. Y si vamos juntando así toda la familia, todo el barrio, toda la cuadra, toda la manzana, toda la urbanización, y así vamos a ir en una progresión, agarramos una provincia, un distrito, una provincia, un departamento, una capital, un país. Si ese país tiene mucha karma, o sea, mucha negatividad, esa energía puede producir un movimiento sísmico, por decir, o una desgracia a ese punto geográfico donde se centraliza ese karma. Eso es lo que dicen los maestros en la parte esotérica, como le sucedió también, según la interpretación esotérica, a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Ese karma que había produjo que se destruya esas ciudades y hasta ahora están destruidas. Entonces, eso podría ser una explicación desde el punto de vista esotérico para los que creen en la parte gnóstica, esotérica, fuera de lo común. Pero el Papa decir que Dios manda un castigo está totalmente equivocado. Hermanos de México, ustedes tranquilos nomás, tomen las precauciones, sigan las instrucciones de su gobierno, de las evacuaciones, de dónde se van a reunir, de cómo protegerse contra eventuales situaciones que se les pueda presentar, y no tome muy a pecho lo que dice el Papa, porque si yo fuera creyente y a mí el Santo Padre me dice que es, según dicen lo que dicen, que el Papa es el representante de Cristo o es Cristo en la tierra, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque el Señor el Papa es una persona normal y mortal como cualquiera de nosotros, y que no sigue las enseñanzas bíblicas, porque si tú te agarras la Biblia y le haces preguntas de acuerdo a lo que él dice, él no te va a contestar, como cualquier cura no te va a contestar, que después voy a hablar de eso, porque también yo escucho los domingos, para ver qué dice cuando entrevistan a un cura Rosel en radioprogramas del Perú, y dice para mí cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Él lo interpreta a su manera, y si él es religioso debe hablar de acuerdo a la religiosidad que tiene él, aunque ellos llevan el culto, ¿no? Y yo he hecho un video sobre el culto y la religiosidad, que son cosas diferentes. Entonces, si yo fuera católico, apostólico, romano y creyente en papas, en todas esas cosas, en ídolos, en yesos, palos y todo, vestido de oro y plata y que lo cargan para que hagan milagros, y el Papa, el Santo Padre, me dice que Dios te ha castigado, entonces yo diría: Dios, entonces tú, ¿para qué me sirves? ¿Para matarme? ¿Para castigarme? ¿Para matar a mis hijos? ¿Para matarme quizás a mí? ¿Lesionarme? ¿A mi esposa? ¿A mis amigos? ¿A mi familia? Entonces tú no eres un Dios. Entonces el Papa está propiciando la no creencia en un Dios, porque Dios no te puede hacer daño si lo vemos de ese punto lógico. Si Dios es amor, como dice la Biblia, y Dios te protege, no te va a destruir, pues no va a matar a esos niñitos en el colegio, que se le cayó el techo encima y lo chancaron a todos, o a casi todos, y a las maestras, y a tanta gente que ha muerto, porque creo que son como 500. Entonces, por favor, señores, abran sus ojos, y lo que escuchen, analícenlo. Ya he dicho, analizarlo, y después del análisis pueden decir que creen, dudan o rechacen. Bueno, eso era todo lo que te quería decir. En realidad me ha chocado un poco esto que el Papa diga que Dios ha mandado castigar a México, ¿no? Eso es algo imposible. Te voy a dejar el link
de la publicación de RT, donde ha salido esto que lo estoy comentando, para que lo veas, es chiquito nomás y te des cuenta de lo que está pasando. Muchas gracias, suscríbete a mi canal, comparte este video y recuerda que la verdad te hará libre. Muchas gracias.